Muy buenas tardes. Un saludo a todos los que se conectan el día de hoy. Desde ya agradecerles que se conecten a esta sesión de Foro Republicano en este nuevo curso titulado A 100 años de la crisis de 1924-1925. Este curso que partiremos con el profesor Gonzalo Rojas y que también va a estar dado algunas clases por el profesor Enrique López. Así que muy bienvenido a todos, profesor Gonzalo, todo suyo el escenario virtual. Muchísimas gracias, Andrés. Un saludo muy cordial para todos. Qué bueno verlos de nuevo. Efectivamente, como bien dice Andrés, vamos a tener 4 sesiones, como estaba previsto. Hoy vamos a trabajar sobre la persona de Arturo Alessandri y, por supuesto, sobre los años iniciales de su gobierno que, como ustedes saben, él no alcanzó a terminar, ni siquiera cuando volvió de Europa el año 25 alcanzó a terminar el gobierno en ese año, pero eso ya lo veremos en su momento. En la sesión próxima yo me voy a hacer cargo también del movimiento militar de 1924 y 1925, porque tuvo 2 etapas, 2 fases ese movimiento militar. Y en la tercera sesión, el profesor Enrique López, que es un especialista consumado, va a explicarnos la Constitución de 1925 para cerrar así simétricamente el curso con la mirada que el profesor Enrique López tiene de Carlos Ibáñez en 1925. La idea no es hablar de Carlos Ibáñez en general, ni mucho menos en su segundo gobierno entre los años 52 y 58, sino focalizarnos en el Carlos Ibáñez de los años 24 y 25. Entonces yo hoy día voy a dedicarme a don Arturo Alessandri en su rol de presidente de la República, para lo cual lo tengo que situar en la situación dramática que llamamos parlamentarismo a la chilena o parlamentarismo a la criolla, y que en esos momentos, como todos sabemos, en 1920, cuando Arturo Alessandri Palma es electo presidente de la República, lleva ya 30 años de desarrollo formal, desde la victoria de los congresistas en 1891 hasta 1920, van casi 30 años. El régimen parlamentario. No voy a ahondar en ese tema porque no es el tema de la clase. Solo quiero decirles 2 datos. El primero, estamos en presencia de la mayor crisis social que haya vivido Chile. Ni antes ni después ha habido una crisis social de la magnitud que se experimentaba en el Chile de comienzos del siglo XX en materia de mortalidad, de analfabetismo, de condiciones laborales, de violencia social. Y dentro de esta primera configuración, solo un dato tremendo: la mortalidad infantil en Chile hacia 1910, 10 años antes de que el presidente Alessandri llegue al poder, la mortalidad infantil es del 383 por mil, es del 38,3%. Eso significa que más de 1 de cada 3 niños mueren antes del año de vida. Esa es una primera realidad espantosa durante el parlamentarismo, la llamada cuestión social, sí, llamada cuestión social. Pero la segunda, aún siendo menos dramática, no puede ser evitado que la mencionemos, ¿no? Y es el estado de deterioro del funcionamiento del sistema político. Y de nuevo, solo un dato que incluye el gobierno de Arturo Alessandri. El dato que les voy a dar incluye desde 1891 a 1924. Durante esos 33 años, un tercio de siglo, hubo 123 cambios de gabinete. Eso significa un cambio de gabinete cada 3 meses, en promedio. Hubo 541 personas que fueron nombrados ministros de Estado. Algunos de ellos se repitieron, por supuesto, pero fueron
541 nombramientos distintos en 33 años. Y Gabriela Mistral escribió que todos íbamos a ser reinas, podríamos decir todos íbamos a ser ministros. Hubo 55 ministros del Interior en 33 años. 55 ministros de Hacienda en 33 años. 44 ministros de Relaciones Exteriores en 33 años. Bueno, ya con estos pequeños datos, 123 cambios de gabinete, 541 ministros, uno se hace una idea del grado de deterioro del sistema institucional político chileno. Y eso tiene mucho que ver con la así llamada cuestión social. Estas dos variables son las que Arturo Alessandri Palma, que pertenece a este sistema, porque durante el parlamentarismo es diputado por Curicó, senador a partir de 1915 por Tarapacá, y ocupa 3 veces cargos ministeriales, ministro de Obras Públicas, ministro de Hacienda y finalmente ministro del Interior. O sea, don Arturo Alessandri conoce el sistema por dentro, lo ha aprovechado en su calidad de diputado y después de senador, lo ha aprovechado 3 veces siendo ministro, pero tiene la astucia de plantearse, a diferencia de los 6 presidentes anteriores, tiene la astucia de plantearse, a diferencia de Jorge Montt, de Federico Errázuriz Echaurren, de Germán Riesco, de Ramón Barros Luco, de Pedro Montt, que algo intentó, de Juan Luis Sanfuentes, tiene la astucia de plantearse como un rupturista del sistema parlamentario, al que conoce perfectamente bien por dentro. Y para romper el sistema parlamentario, se propuso él precisamente ganar una elección en un lugar que le permitiera hacer contacto con sectores que hasta ese momento solo tenían al Partido Demócrata, una pequeña configuración política que se había escindido del Partido Radical, sectores que solo tenían al Partido Demócrata y al recién nacido Partido Socialista Obrero de los Trabajadores, futuro Partido Comunista, como posibles referentes. Arturo Alessandri entró en cuña, desplazando el voto de los demócratas y desplazando el naciente voto comunista hacia él en Tarapacá. Como sabemos, él no es el primero en usar el sobrenombre el León de Tarapacá. Había habido otros 2 leones de Tarapacá antes, pero la verdad es que eran gatitos al lado de lo que hizo don Arturo en 1915 cuando ganó esa senaturía. Porque la ganó exhibiendo 2 rasgos que nadie antes en la política chilena, política ya centenaria a esas alturas, política republicana centenaria a esas alturas, nadie había exhibido. Primero, ese contacto directo con la masa popular. Como todos sabemos, la llamará mi chusma querida. Imagínense hoy día un candidato le dijera a sus electores chusma, y no llega su carrera política. Don Arturo, por el contrario, conectó con la masa llamándola mi chusma querida. Y por otra parte, no solo conectó con la masa, sino que comenzó a usar un lenguaje provocativo, demagógico al fin de cuentas, poniéndole, por ejemplo, como sobrenombre al Senado, la canalla dorada. Esos caballeros que peinaban blondas cabelleras, la canalla dorada. Comenzó a utilizar un lenguaje demagógico de sintonía con el lenguaje popular. Ya lo hizo en la campaña senatorial de 1915 y, por supuesto, lo repitió en su candidatura presidencial de 1920. Por lo tanto, esos 2 elementos de su carácter, la conexión con las masas y el uso de un lenguaje específico, nuevo, que nadie había utilizado hasta entonces, no decimonónico, no barroco, sino más bien popular, para conectar con las masas, lo configuró como una figura enteramente nueva en la política chilena. Demostró don Arturo entender que había un espacio único para un político distinto.
Y él sabía cómo eran los políticos del parlamentarismo porque, insisto, había pertenecido a ese segmento como diputado, ahora todavía dentro como senador y también como ministro. ¿Cómo sabemos, don Arturo ganó la elección por apenas un voto? Ustedes me dirán, ¿cómo por un voto? No puede ser. ¿Cómo se va a ganar una elección por un voto? Recuerden que las elecciones de presidente de la República, bajo la Constitución del 33, eran de sufragio indirecto. Los ciudadanos votaban por electores y esos electores votaban por el candidato presidencial. Y don Arturo obtuvo 177 votos electorales contra 176 votos electorales de don Luis Barros Borgoño. Y como parecía que había un empate, fue un tribunal de honor el que decidió la situación. Y aquí aparece ya entonces un primer elemento importantísimo. Don Arturo supo vincularse con los militares, de los que vamos a hablar con bastante frecuencia en esta y en las clases siguientes, para hacerles ver que él era una opción de cambio social y político que también a ellos los iba a beneficiar. No vamos a decir por qué todavía. Y que si el Tribunal de Honor no le daba la victoria a él, las masas que habían votado por él indirectamente, pero al fin de cuentas habían votado por electores que lo iban a elegir a él, esas masas podían sublevarse de una manera no vista antes en la historia de Chile. Ustedes me dirán, pero ¿cómo? Si ya había pasado el- la terrible manifestación en Valparaíso en 1903, la espantosa huelga de la carne en Santiago en 1905, y para qué decir la matanza de Santa María de Iquique en 1907. Sí, pero lo que don Arturo visualizaba es que si el Tribunal de Honor no le daba el triunfo a él, esos acontecimientos de Valparaíso, Santiago y Santa María de Iquique iban a ser la nada y la cosa ninguna al lado de la sublevación popular que podía provocar que el Tribunal de Honor le diera la victoria a don Luis Barro Borgoño. Y eso se lo supo transmitir a los militares, que a su vez se lo supieron transmitir a los miembros del Tribunal de Honor, que eran ex vicepresidentes de la República, presidente de la Corte Suprema, una serie de personalidades que son las que finalmente dictaminaron que don Arturo había ganado la elección por un voto electoral, por un voto de segundo grado, como se llama. Y entonces, instalado en el poder, aquí ya viene lo que nos interesa de la manera más directa. Instalado en el poder, don Arturo se va a proponer las dos grandes tareas que había anunciado desde 1915 y que eran perfectamente conocidas por la clase política chilena y a las cuales la clase política chilena le tenía mucho temor. A don Arturo lo apoyaba un segmento del Partido Liberal, el Partido Radical y el pequeño Partido Demócrata. La mayoría del Partido Liberal y el Partido Conservador eran contrarios a don Arturo y también los restos que quedaban del Partido Nacional de Montivara. Pues bien, se propuso primero, en primerísimo lugar, la reforma política. Don Arturo no presentó un proyecto de reforma constitucional ni de nueva constitución, pero a lo largo de su campaña y a lo largo de los primeros años de su gobierno insistió continuamente, ya vamos a poner algunos ejemplos muy concretos de cómo lo hizo, en la necesidad de terminar con el régimen parlamentario. En concreto, en la necesidad de que el presidente de la República fuera autónomo para designar y remover a los ministros de Estado. La Constitución autorizaba al presidente de la República para nombrar y remover a los ministros de Estado. Sí, por supuesto. Bueno, pero entonces, ¿cuál era el problema? El problema es que desde la victoria de los congresistas en 1891 contra Balmaceda, se estableció la práctica de que el gabinete debía pasar por un voto de aprobación tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Y cuando el gabinete perdía, como si fuera un régimen parlamentario, no sé, a la española, a la inglesa, a la italiana, en parte a la francesa, cuando el gabinete perdía la mayoría de respaldo, caía el gabinete y por eso hubo 123 cambios de gabinete.
Pero eso no lo decía la Constitución. Esa fue una práctica que durante 30 y tantos años la clase política chilena puso en ejercicio. Y esto es lo que don Arturo quería de todas maneras romper. No iba a aceptar, decía él, que las personas que él nombraba como ministros tuviesen que ir a rendirle una cuenta al Senado y a la Cámara de Diputados, porque ni siquiera era solo la Cámara de Diputados, eran las dos cámaras, por separado, para que esas cámaras le dieran el pase, el visto bueno, y el presidente pudiese gobernar con los ministros que había designado. Se propuso restablecer el régimen político presidencial. Como una anécdota graciosa, hubo un ministerio, no llegó a ser tal, pero como anécdota, ¿no? Hubo un ministerio durante el parlamentarismo cuyo lapso de duración fue el tiempo que se demoraron los ministros en ir desde la Cámara de Diputados al Senado. ¿Por qué? Porque en la Cámara de Diputados recibieron la aprobación para ser ministros, pero en el Senado no. Por lo tanto, entre comillas, fueron ministros solo en el pasillo entre la Cámara de Diputados y el Senado. Nunca llegaron a ser ministros porque no les dieron las dos cámaras el pase. El caso más dramático, ¿no? Esto es lo que quería romper don Arturo Alessandri, conociendo muy bien el sistema porque él había participado y en cierto modo profitado del sistema, quería evitar a toda costa que los presidentes de la República tuviesen que consultarle tanto a la Cámara como al Senado la conformación de su gabinete y que tuviesen que resignarse a pedirle la renuncia a los ministros cuando los ministros perdían la confianza de una o de las dos cámaras. Y lo segundo que se propuso don Arturo fue una profunda reforma social. Esa reforma social implicaba que se implantara por primera vez en la historia de Chile el impuesto a la renta, que hubiese por primera vez en la historia de Chile una legislación laboral orgánica. Chile no tenía Código del Trabajo en 1920, no llegó a tener Código del Trabajo hasta 1931, pero en realidad fue durante el periodo de Arturo Alessandri que salieron adelante, por lo menos las leyes laborales que después se van a articular como Código del Trabajo. Y se proponía también, don Arturo, y aquí viene un punto muy clave, el mejoramiento salarial de toda la administración pública y muy particularmente de las Fuerzas Armadas. Ya vamos a hablar de la condición espantosa económica en que se encontraban las Fuerzas Armadas hacia 1920. Claro, la mejoría social requería de impuestos nuevos, decía don Arturo. Implicaba una estructura legal llamada Código del Trabajo para encauzar la demanda social y tenía que tener el respaldo ante una clase política que se iba a oponer de la fuerza militar, para lo cual a la fuerza militar había que prometerle también un mejoramiento de las condiciones económicas en las que se encontraba en esos momentos. Entonces, don Arturo va a presentar no el primer proyecto de Código del Trabajo en la historia de Chile, porque ya había sido presentado un proyecto anterior de don Juan Enrique Concha, conservador, pero él presentará un nuevo proyecto de Código del Trabajo. Sabiendo, sospechando quizá, no me atrevo a decir sabiendo, pero sospechando, que esa legislación iba a caer en saco roto. Ese proyecto de ley iba a ser muy minusvalorado. Ustedes se preguntarán, ¿no había nada de legislación social hasta 1920? Sí, había un poquito de legislación social y laboral dispersa, una pésima ley de accidentes del trabajo, la ley de la silla, una ley de salas cunas, una ley de represión del alcoholismo, una ley de viviendas populares, que fue la que permitió, imagínense, qué pena que se construyeran conventillos hasta para 6.000 habitaciones en el centro de Santiago, algunos conventillos o CITE se los llaman, siguen existiendo. Era una legislación laboral muy pobre sobre muy pocos temas. Y lo que hacía don Arturo con su proyecto de Código del Trabajo era darle al sistema jurídico chileno tomando las iniciativas de la recién creada OIT, Organización Internacional del Trabajo,
una estructura orgánica, con la idea de encauzar por ahí la demanda social que él mismo como senador y ahora como presidente estaba estimulando. ¿Qué pasó con ese proyecto de Código del Trabajo? El 21 de mayo de 1923, cuando don Arturo da cuenta, el año 23, cuando da cuenta ante el país de la marcha de su gobierno, dice lo siguiente. Ha presentado el proyecto del año 21 y estamos en mayo del 23. Textual. Mi primera preocupación fue la dictación del Código del Trabajo y presenté un proyecto en el que se consultan todas las aspiraciones del proletariado, en que se recogen las enseñanzas de países más viejos que el nuestro y se procura incorporar a nuestra legislación social todas las disposiciones de solidaridad humana y justicia social. Aquí viene lo importante. Envié este proyecto al Congreso. Pedí a la comisión que viniera a discutir conmigo. Pedí a la comisión que me permitiera ir al seno de sus reuniones para que avanzara en su trabajo y se negó a ello. En el mensaje del año 21 pedí que se activara el despacho de este código. Insistí sobre este punto el año 22. Clamé e imploré por su pronta aprobación y hasta ahora no se ha despachado por el Congreso ni una sola ley social. Está muy frustrado don Arturo, pero ya sabemos que su carácter no es precisamente el de una persona que se achique ante situaciones extremadamente insólitas como la que estaba sucediendo y que el presidente de la República no sea recibido en una comisión parlamentaria en la que quiere explicar el sentido de su proyecto. A esas alturas del año 23, don Arturo, que ve que está completamente frenado su proyecto de Código del Trabajo, sabe que tampoco va a conseguir, ni siquiera lo ha planteado todavía, un mejoramiento de las remuneraciones para la administración pública y para las Fuerzas Armadas, porque todas las señales que tiene es que no va a haber de ninguna manera una reforma tributaria que le permita contar con nuevos ingresos a partir de un nuevo impuesto, el impuesto a la renta, que no existía. El impuesto a la renta es del año 24, con ciertos matices 25, 24-25, justamente tiene un siglo. Como no existía ese impuesto a la renta, no tenía el Estado nuevos recursos para poder mejorar las condiciones de la administración pública y de los militares. Entonces se encuentra Arturo Alessandri el año 23 completamente emparedado. No logra hacer avanzar el proyecto de Código del Trabajo, sabe que no le van a dar nuevos recursos y lo que es más delicado, sabe que la inquietud en las Fuerzas Armadas, que lo apoyaron el año 20 para que el Tribunal de Honor fuera electo, que esa inquietud se está desarrollando al ver que el presidente no logra cumplir con la promesa que les ha hecho de mejoramiento económico-social. Pero se abre una posibilidad magnífica. Es una posibilidad doble para don Arturo. En primer lugar, la convocatoria a una elección extraordinaria. Las elecciones, no tenemos este tipo de elecciones ahora, las elecciones durante la Constitución del 33 y la Constitución que se va a generar ahora del 25, no solo eran las ordinarias, sino que también se contemplaban elecciones complementarias o extraordinarias. Cuando un parlamentario fallecía o abandonaba su cargo porque no estaba sancionada la renuncia, se convocaba a una elección extraordinaria o complementaria. Quizá varios de nosotros recordamos esas elecciones tan importantes que hubo complementarias durante el gobierno de la Unidad Popular y que fueron decisivas para que el respaldo al gobierno de la Unidad Popular se fuera mostrando como cada vez menor, cada vez más distante y la oposición democrática fuera ganando espacio con esas elecciones complementarias. Pues bien, se le presentó esta primera posibilidad a don Arturo.
¿Por qué una posibilidad? Porque convocar a la elección era atribución del presidente de la República. Y como convocar a la elección, atribución suya, significaba reconocerle al Parlamento la capacidad de manipular una vez más las elecciones. Ya explicaré cómo se manipulaban las elecciones. Un día 11 de diciembre del año 23, don Arturo, de manera insólita, le comunica al país textualmente: me he formado la conciencia de que yo tengo la facultad de convocar o no la elección en Ñuble. La decretaré cuando crea que ese decreto es legal. En consecuencia, declaro que aunque caigan 20 o más ministros, que pase lo que pase, vuestro presidente no mandará hacer la elección de Ñuble. ¿Qué está haciendo Alessandri aquí? Le está dando una señal clarísima al Congreso. El presidente de la República también se va a comenzar a saltar la Constitución, igual como se la saltan ustedes. ¿Por qué llegó a esa interpretación? Porque les dice, aunque caigan 20 o más gabinetes, y antes les ha dicho, si ustedes no aprueban los presupuestos del 31 de diciembre, se colocan en un estado revolucionario. En una palabra, están en revolución. Les ha dicho a los congresistas dos cosas importantísimas que se vienen practicando durante los 30 y tantos años del parlamentarismo. No voy a aceptar que ustedes me sigan censurando los ministros, no voy a aceptar que ustedes presionen la política del presidente de la República demorando la aprobación del presupuesto. ¿Y saben cómo les demuestro que yo estoy equiparando el poder que ustedes se han arrogado? Se los demuestro no convocando a la elección complementaria de Ñuble. Caramba, ustedes comprenderán que esto causó una tremenda conmoción. Las dos cámaras quedaron en estado de shock. ¿Qué se imaginaba el presidente de la República? Se tiene obligación de convocar a esta elección. Pero el presidente de la República les estaba diciendo, ustedes tienen obligación de respetar a mis ministros y tienen obligación de discutir y aprobar el presupuesto con las enmiendas que ustedes quieran hacer antes del 31 de diciembre. Si ustedes están saltando dos aspectos claves de la Constitución y llevan 30 y tantos años saltándoselo, yo me voy a saltar uno también. A ver quién gana este gallito. Pero no terminó ahí el mes de diciembre del año 23, porque la segunda opción que tenía Arturo Alessandri era todavía de mayor entidad política. Venían las elecciones de marzo de 1924, en las que se renovaba un tercio del Senado y toda la Cámara de Diputados. El día 24 de diciembre, sí, en la mañana del día de Nochebuena, el 24 de diciembre de 1923, un segundo discurso del presidente de la República, todavía más audaz, todavía más en sintonía con su talante de demagogo astuto, audaz. Este es el contenido. Me encargaré de purificar los asientos parlamentarios para que ellos representen la voluntad nacional y no vayan a ocuparlos quienes solo desean defender los intereses creados. Hay un micrófono que está prendido por ahí que nos está complicando. Gracias. Yo lo apagué. Gracias. Voy a partir de nuevo porque me estaba entrando un sonido por aquí. Voy a partir de nuevo. Es cortito, ¿eh? No se preocupe. Me encargaré de purificar los asientos parlamentarios para que ellos representen la voluntad nacional y no vayan a ocuparlos quienes solo desean defender los intereses creados y privados que son contrarios al interés del pueblo. ¿Qué está anunciando Arturo Alessandri?
que en las próximas elecciones que renuevan, insisto, toda la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, en 3 meses más, va a intervenir descaradamente para obtener la mayoría en la Cámara y la mayoría en el Senado. Lo anuncia descaradamente. Me encargaré de purificar los asientos parlamentarios. El verbo no puede ser más gracioso, ¿no? Para que lleguen ahí las personas que sean favorables al interés del pueblo. Esto produjo tal escándalo que pocos días después, un diputado conservador, el diputado Gumucio, le contestó al presidente de la República. Y miren cómo lo trató. El discurso del presidente es el grito de desvarío con que nuestro delirante César de Opereta anuncia su resolución de pasar el Rubicón, que deslinda la legalidad de la dictadura. El lenguaje florido, decimonónico, ¿no es cierto? Primero trata al presidente de la República de César de Opereta. No es menor, ¿eh? Segundo, le dice que ha emitido un grito de desvarío, o sea, que está un poquito cucú. ¿Y por qué lo llama César de Opereta? Porque dice que ha cruzado el Rubicón. ¿Qué Rubicón? Acá está la legalidad y ha cruzado el Rubicón para meterse en la dictadura. Hacía 33 años que a nadie le decían dictador. Al último que le habían dicho dictador era Balmaceda. Hacía 33 años, por lo tanto, que esa palabra no se utilizaba en la vida política chilena. Pero cuando el presidente de la República anunció que iba a purificar los asientos del Congreso, todos los parlamentarios entendieron que se iba a involucrar directamente en la campaña electoral para obtener la mayoría en las dos cámaras y poder sacar adelante el proyecto de Código del Trabajo, plantear un proyecto de reforma tributaria y un mejoramiento, por lo tanto, de las remuneraciones de la administración pública y de las Fuerzas Armadas. Bueno, y aquí viene el segundo contacto importantísimo de Arturo Alessandri con las Fuerzas Armadas. Porque le hizo ver a los militares. Primero que tenían que protegerlo físicamente a él, a lo largo de su recorrido en tren por casi todo Chile, hablando a favor de los candidatos de su coalición, que él no podía correr ningún riesgo y como todavía no se ha establecido Carabineros de Chile, año 27, ¿no? Necesitaba protección de las Fuerzas Armadas. Y fue don Arturo a los cuarteles, no tuvo ningún inconveniente de ir a los cuarteles a decirle, señores militares, las promesas que yo les hice el año 20 no las puedo cumplir, porque no me dejan, no tengo mayoría en las cámaras, necesito que me apoyen. Y efectivamente, no solo los militares lo acompañaron físicamente a lo largo del recorrido intervencionista, no se veía un recorrido intervencionista como el de Arturo Alessandri en 1924, en el verano de 1924, sino desde tiempos de Domingo Santamaría, ministro del Interior, de José Manuel Balmaceda, ministro del Interior de Domingo Santamaría. No se había visto una intervención hacía ya casi 40 años que no se veía algo así. Y lo segundo, designó, la ley no lo establecía, él designó a los militares a cargo de los locales de votación. De tal manera de que hubiese una presencia que todo el mundo sabía que era de apoyo al presidente de la República en los locales de votación. Hablemos un poquitito de cómo eran las elecciones. Primero, no había registros permanentes. Había que inscribirse cada 3 años. Segundo, no había cédula única. La mesa no te entregaba el voto te lo entregaban los partidos. El único requisito es que el voto tenía que ser blanco y no transparente. Pero había votos en la mesa, pero no había un servicio electoral que imprimiera los votos y que los entregara. Eso recién comenzó a suceder en Chile en 1958. En 1924 no existía el voto oficial.
Por lo tanto, era muy fácil hacer cohecho. No había tribunal calificador de elecciones. La elección era calificada por la misma Cámara recién electa. Imagínense si alguna Cámara iba a decidir que, que yo estoy mal electo. Y yo quiero decirle que yo fui electo con fraude. Qué cosa más graciosa. Con la presencia de los militares en los locales de votación, el presidente Alessandri le dio una señal al electorado: respalden al presidente. Bueno, y así fue. El resultado de la elección fue abrumadoramente favorable a la coalición de partidos que apoyaban a Arturo Alessandri, un sector del Partido Liberal, el Partido Radical y el Partido Demócrata. El presidente Alessandri obtuvo la mayoría en ambas cámaras. Pero claro, no podía hacer nada hasta junio, porque el sistema político chileno era muy curioso. No había sesiones parlamentarias sino a partir del 1 de junio. Ahí se inauguraban las sesiones parlamentarias. Y entonces no logró, entre marzo y junio, avanzar gran cosa, pero por lo menos ya sabía que tenía de ahí en adelante dos respaldos. El respaldo de dos cámaras ahora pertenecientes a su coalición y el respaldo de los militares que habían dado una señal muy clara en favor de su reforma social, que los beneficiaba también a ellos, y en favor de una eventual reforma política. El presidente Alessandri, por lo tanto, salió claramente triunfador de las elecciones de 1924, con una descarada intervención electoral. Se cuenta como anécdota, no sé si será cierto o no, que cuando se bajó en Curicó del tren para hablarle a un grupo de gente grande que lo estaba esperando en Curicó, una anécdota probablemente inventada, pero calza muy bien con Alessandri. Le tiraron unos huevos. Y entonces cuando logró ya protegerse un poco, tomó la palabra y dijo: estimados, solamente quiero decirles tres palabras: curicanos de mierda. Y se subió al tren y siguió para el sur. ¿Por qué era así este hombre? Si non è vero, è ben trovato. Lo que sí es cierto, como todos sabemos, es el famoso cuento del abrigo en la moneda. Un día que él se asomó en la moneda y había una multitud abajo, un día de junio de frío espantoso, ¿no es cierto? Y miró a la gente y preguntó desde el balcón: ¿la gente tiene frío? ¿El pueblo tiene frío? Sí. Dio unos pasos para atrás y tiró un abrigo. Si el pueblo tiene frío, el presidente también tiene frío. Lo que la gente no sabía es que había tirado el abrigo del ministro del Interior, no el suyo propio. Se cuenta que un día un grupo de señoras lo fueron a ver a la moneda. Esto es muy ofensivo. Nos fueron a ver un grupo de señoras a la moneda: queremos hablar con don Arturo, queremos hablar con don Arturo. Bajó el presidente, las miró a las señoras y le dijo: señoras, yo tengo por norma no hablar nunca a tontas y a locas. Muchas gracias. Y se fue. Así era don Arturo Alessandri Palma. La señora, no sé si entendieron el doble sentido, seguramente lo entendieron, porque era una expresión muy típica, ¿no? Hablar a tonta y a loca, y se dieron cuenta del doble sentido que había usado el presidente. Pues bien, en las elecciones de 1924, el presidente, más que usar el sentido del humor, usó una tremenda muñeca política para lograr el objetivo que se había propuesto, que había anunciado: purificar los asientos del Congreso. Cruzó efectivamente el Rubicón que deslinda la legalidad de la dictadura. Pero seguramente no sabía el presidente, y eso es lo que vamos a analizar en la sesión del martes próximo, si Dios quiere, que ni siquiera el nuevo Congreso, en el que tenía mayorías, se iba a abocar a la solución, al despacho de los proyectos que a él le interesaban. Pero eso ya es la cuestión que vamos a tratar, porque, como todos sabemos, a partir de los primeros días de septiembre de 1924 se va a producir
ruido de sables. Y esa es la cuestión que vamos a tratar en nuestra segunda sesión. Les ofrezco la palabra, comentarios, sugerencias. Si van a Curicó, no repitan esa expresión. Muchas gracias, profesor. Hay un comentario, una pregunta de Mario, que dice, profesor Rojas, buenas tardes. El sistema electoral chileno, eligiendo electores. Perdón, Andrés, voy a sacar el micrófono porque estoy. Pero Ah, después ok, para contestar va a ser malo. Sí, dime nomás, perdón, Andrés. ya, no hay problema. Profesor Rojas, buenas tardes. El sistema electoral chileno, eligiendo electores con el que fue elegido Arturo Alessandri por un voto, es una copia del actual sistema electoral que rige en Estados Unidos. Muchas gracias. No, no, porque el sistema electoral de los Estados Unidos, como todos sabemos, le otorga todos los votos electorales de un estado a quien gana en el voto popular. Es un sufragio de segundo grado, pero con esa particularidad. La persona que gana, por ejemplo, Luisiana, no sé cuántos votos electorales tiene Luisiana, imaginemos que tiene 37 votos electorales. El candidato que gana el voto popular en Luisiana se lleva los 37 votos electorales de Luisiana. Hay un par de estados que han establecido cierta proporcionalidad ahora último, ¿no? Pero la mayoría de los estados le entregan todos los votos electorales a quien lo gana, mientras que el sistema chileno, hasta 1925, establecía una proporcionalidad entre el voto popular en cada región y los electores. Lo voy a poner en números. Si el candidato A sacaba 50.000 votos y el candidato B sacaba 30.000 votos, el candidato A llevaba 5 electores y el candidato B llevaba 3 electores, proporcionalmente al voto popular. En el caso de los Estados Unidos, como les digo, los electores de segundo grado no corresponden proporcionalmente al voto popular, sino que quien gana un estado, en 47 o 48 de los estados, así me parece, se lleva todo el voto popular. Y por eso que es tan importante, se ha fijado cuando ponen el mapa de los Estados Unidos y van pintando de rojo o de azul, ¿no es cierto? Rojo los republicanos, azul los demócratas, porque lo importante no es cuántos votos populares saca alguien en el total, sino qué estados gana. Y un candidato podría ganar en el voto popular y perder la elección, o podría ganar 39 estados y perder la elección, porque el que ganó 11 estados ganó estados muy grandes, California, en fin, y se llevó una enorme cantidad de votos electorales que le permiten ganar la elección. Lo único que tienen de similar, por lo tanto, es el llamado sufragio indirecto o sufragio de segundo grado, que se usó en Chile para la elección de presidente de la República y durante un tiempo más corto para la elección de senadores. No sé si tenemos alguna otra pregunta, que aquí en el chat no hay otra más. Ah, aquí hay una, de Oscar Silva. Buenas noches, profesor y asistentes. Recomiendo un libro, Recuerdos de un soldado, del general Carlos Sáez, donde relata todo lo que nos ha transmitido nuestro profesor Rojas. Tiene como más o menos Perdón, 500 Andrés, páginas. te perdí por un problema de micrófono. Ahora háblame así. Mm, ah, Oscar Silva dice, buenas noches, profesor y asistentes. Recomiendo el libro Recuerdos de un soldado del general Carlos Sáez, donde relata todo lo que nos ha transmitido nuestro profesor Rojas. Tiene como 500 páginas más o menos. Pero no todo, porque no tiene el curicano de mierda. Buen punto. Si hay algún otro comentario, No sé si tenemos algún comentario más o alguna pregunta más, Andrés. en el chat no por lo menos, y tampoco mano levantada. Gonzalo dice buenas noches a todos, muy interesante charla, muy buena semana. No, no tenemos más consultas, profesor. Bueno, entonces meditemos en dos cosas, ¿no? En lo grave que es cuando los congresos se empoderan más allá de las atribuciones, y ya tuvimos la experiencia tremenda con
los retiros previsionales. Algo está pasando aquí en mi computador que la inteligencia artificial ha decidido ayudarme en momentos en que no corresponde. Y me sugiere cosas, no sé por qué. Y, y segundo, que también hay que tener mucho cuidado con el presidente de la República cuando, por su parte, se excede de las atribuciones. Y lo que vemos aquí en este proceso de 1920 a 1924 es un sistema institucional político totalmente superado por parte y parte. Un sistema que ya no da para más y que por lo tanto se va a terminar con la crisis del año 24-25. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos veremos, si Dios quiere, el martes próximo para relatar los acontecimientos de los años 24-25 con un especial énfasis en la situación de las Fuerzas Armadas, que es la que al fin de cuentas, en buena medida, gatilla esta situación. Un abrazo muy grande para todos. Muchas gracias por la coordinación, Andrés. Muchas gracias, que tengan una muy buena noche. Gracias, profesor.